El ministerio Puertas de Sion les da una bendición especial, ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado. Puertas de Sion, donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados, movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio, al 311-521-2631, flortrujillo@gmail.com. Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre. Gloria al Señor que nos da la oportunidad de estar en este momento. El Señor trae hoy bendición a nuestra vida. Vamos a mirar las 4 puertas, hoy vamos a trabajar. Estas puertas tienen que estar siendo cerradas porque son por donde el enemigo entra tantas cosas y tienen que ver con Éxodo 20, con los 2 primeros mandamientos. Diga, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí empieza todo. Dígale que está al lado, ahí empieza todo. Porque ahí hemos quebrado todo, ¿sí o no? Ahí empieza el derecho y la puerta abierta al enemigo para traer tanta maldición y robarnos todas las bendiciones en nuestra vida. Dios, dígale que está a su lado, Dios no te mira a ti solo. El Señor mira el linaje. Y siempre en la Biblia vemos que el Señor dice Isaac y Abraham y habla de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Señor habla y mira que nuestro linaje. Digan, Dios está mirando mi linaje. Entonces yo tengo que limpiar ¿qué? Mi linaje. Porque la iniquidad es ese espíritu de la oscuridad, ese espíritu que presiona tu vida a la destrucción. Eso que salta de una generación a otra. Y hay áreas específicas donde el enemigo tiene una puerta abierta para destruir, ¿cierto? Tenemos muchas áreas que tuvieron que ver con, y obviamente ¿dónde viene la iniquidad? Pues de que hemos roto estos mandamientos y le hemos dado lugar ¿a quién? Al enemigo, con prácticas como el ocultismo, como el espiritismo, como la idolatría, como la perversidad, y todas esas son puertas abiertas con que Satanás entró para robarnos nuestros derechos, nuestras bendiciones. Entonces, vamos a empezar con la primera puerta de nuestro linaje, que pasan los pecados de los padres a la familia, a la generación y las iniquidades. Y esa parte, diríamos, es una parte espiritual, es algo que tú, por más que no quieras, ves que es presión, que se siente presionado a que pase y tenemos que derribarla. ¿Quién lo derriba? ¿Quién derriba eso? La palabra, el Señor Jesús fue el que pudo limpiar. Cuando miramos Mateo en capítulo 1, uno ve que hay 14 generaciones para el nacimiento de Jesús. Y vemos que ahí dice, y Jesús, y viene, si miremos Mateo capítulo 1, un día yo sé, pero ¿y por qué escriben todo esto en Mateo, no? Porque el Señor tuvo que limpiar 14 generaciones para poder venir y redimirnos. ¿Por qué? Porque Jesús vino ¿de cuál tribu? A ver, la tribu de Judá. Y se recuerdan que Judá fue el que fue maldecido por Dios y el que se le dijo que nunca nacería rey de Judá, que nunca reinaría, porque él fue el que entró al lecho de la esposa de su papá y quedó como una maldición generacional. ¿Y Jesús de dónde viene? ¿De la tribu de quién? De Judá. Y fue la 14ª generación. Entonces, se limpiaron 7 generaciones, se limpiaron 14 generaciones para poder venir a ejercer el derecho del reino de los cielos en esta tierra. Entonces, imagínense nosotros que tenemos que limpiar. Tenemos que limpiar esas generaciones. Egipto representan 10 generaciones. Digan, el Egipto de mi vida representan mis 10 generaciones atrás. Porque el pueblo estuvo ¿cuántos años en Egipto? 400 años. Y 40 años es el prototipo de una generación. Entonces, 40 por 10 son 400. Entonces, nuestro Egipto es limpiar ¿qué? 10 generaciones. Perversidades sexuales, pecados de ocultismo, todo esto son ¿qué? 10 generaciones para limpiar. Que tenemos que, con la palabra del Señor, con la oración, con la insistencia de la justicia de Dios, con las herramientas que Dios nos ha dado, estar en la brecha hasta que veamos liberación, libertad y derechos de restauración en nuestra vida. ¿Quién dice amén? Por eso los valientes son los que arrebatan el reino. Digan, los valientes. Yo tengo que permanecer valientemente esforzado y firme. A muchos les hemos entregado esas oraciones de
romper maldiciones generacionales y yo quiero que hoy las hagamos. Vamos a orar, pero la vamos a destruir esas semillas de iniquidad. ¿Quién dice amén? Tenemos que ser libres, dígale que está al lado, tenemos que ser libres por orden de Dios, tenemos que ser libres, ya no más religiosos, ya no más religión, ya no más andando en el desierto machucando y pisando nuestras herencias y nuestras bendiciones ahí por la rebeldía, por el orgullo, porque posiblemente es una raíz de iniquidad que traemos ahí, es una raíz de maldición que tenemos ahí. El pecado entró y detrás del pecado entró el dolor. Y vamos a leer ese versículo que me encontré en mi devocional en estos días y me impactó porque una de las cosas que caracteriza a la muerte es el dolor. Dígale al que está a su lado, una de las cosas que caracteriza a la muerte es el dolor. Y tenemos que salir de todos esos dolores de la muerte. Hechos 2:24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Está hablando de Jesús. Digan conmigo, al cual, a Jesús, Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El Señor fue liberado. Y dígale que está a su lado, donde entra la vida, sale la muerte. Entonces hoy vamos a sacar los dolores de la muerte. ¿Quién dice amén? Si estás dolido en alguna área de su vida, esa área de su vida tiene muerte. Y tiene que empezar a trabajar la palabra. Hermano, esto no viene porque usted oiga predicaciones. Esto no viene porque otro le ministre. Esto viene porque usted se mete con la verdad de Cristo y se mete como la viuda que fue el juez injusto. La viuda fue el juez injusto a perseguir su caso, a permanecer. Y aunque era injusto, dice Dios, porque ella insistió en la justicia, insistió en la petición, insistió en permanecer, se le hizo justicia. Dice, ¿cuánto más Dios hará justicia a sus hijos? Digan, yo soy hijo. A mí se me va a olvidar, mire, yo he predicado de ese pasaje muchísimas veces, pero como la palabra es para leerla y eso tiene, por letra, tiene poder, ¿sabe qué dice? Día y noche. Y se nos olvida que es día y noche. ¿Qué quiere decir día y noche? Permanentemente. Dígale que no se puede dormir. Hoy la trampa del diablo es el sueño de la muerte. Hoy la trampa del diablo es adormecerte como sea. Adormecerte con un placer falso, adormecerte con una felicidad falsa, adormecerte con una afán. Yo estoy luchando en este momento en mi vida contra la muerte del afán, contra la muerte de todo lo que nos roba el tiempo con Dios, que nos roba la presencia del Señor, que nos roba la intimidad con Dios. Ese es nuestro verdadero y poderoso enemigo, ¿o no? Y ahí es donde se alcanzan todas las victorias. Digan conmigo, intimidad con Dios. Intimidad de intimidad. Intimidad de chévere, de gozo, de alegría. No hay nada más terrible que la intimidad de un hombre y una mujer que no tenga amor, que no tenga alegría, que no tenga gozo, que no tenga de verdad la esencia de lo que es, ¿o no? Lo otro es una violación. Y a veces entramos en ese espíritu con Dios. Ahí entramos con un espíritu ajeno y extraño a un devocional. A veces violamos esos tiempos. Los hemos violado, hemos sido perversos espiritualmente porque hemos traído esas raíces que tenemos que sacar. Yo tengo que acercarme a Dios para tener ¿qué? Devoción, intimidad de la buena, del gozo, diga intimidad de la buena, intimidad del gozo, intimidad de la alegría, intimidad del deseo, intimidad de la ansia, intimidad de la necesidad, intimidad de su presencia. ¿Quién dice amén? Esa es la que Dios quiere. Es ahí donde va a pasar el milagro. Es ahí donde se conciben los hijos, ¿cierto? Es ahí donde se conciben los milagros. Es ahí donde se conciben las respuestas. ¿Quién dice amén? Porque tienen que ser espirituales. El milagro empieza en el corazón y en el espíritu. Pero no por ir allá a pedir y a pelear y a pedir y a hacer cosas. Eso también lo hacemos como relaciones. Estoy hablando un poco de la relación de pareja. Eso también pasa. Pero eso no es lo chévere, eso no es intimidad. Ahí no va a ser engendrado nada, ahí no va a concebirse nada. El Señor nos quiere para su intimidad. ¿Quién dice amén? Porque nos ama celosamente. El Señor nos ama celosamente. Diga, el Señor nos ama celosamente. Y Él quiere realmente liberarnos. Entonces, todas esas fuerzas oscuras, esos espíritus que presionan al ser humano y que saltan de una generación a otra para llevarlos a la destrucción, eso se llama iniquidad. Diga, eso se llama iniquidad. Es el autor intelectual del pecado.
es lo que presiona al ser humano para que vaya ¿a dónde? Al pecado. Es un espíritu, es un derecho que hay ahí, que tenemos que quebrantar con la justicia de Jesucristo, con la sangre del Cordero de Dios, con el nombre que es sobre todo nombre y con una rendición de tu vida a esa verdad, porque la única que te hace libre es la verdad de Cristo. El único que tiene respuesta es el poder de Dios. Y Dios no se salta su palabra ni sus principios. Dios no se salta nada porque Él nos ama. Diga, y si no viene todavía la respuesta es porque me he saltado cosas y Dios me ama mucho, que está esperándome. Diga, Dios siempre me está esperando. Él está a la puerta y llama. Y es impresionante que ese versículo que he compartido, yo no sé, a lo largo de mi vida, yo no sé a cuántas personas para recibir a Cristo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Todos los cursos de evangelismo que hemos hecho para compartir el evangelio. Pero ese versículo es para los cristianos, no era para los inconversos. Eso está en Apocalipsis 3:20. Está diciéndole al pueblo que se creía un mega espiritual, que se creía uno que estaba muy bien y le pega su vaciada y le dice, usted es un miserable, desgraciado, no tiene nada de eso. No, una vez el Señor me la pegó a mí y yo se la voy a pegar a ustedes hoy, aquí con la palabra. Porque así estamos, Apocalipsis 3. ¿O no nos creemos eso? Ay, no, ya vamos a esta iglesia. Ay, no, allí sí que es chévere. No, ay, no, es que yo sí hago y yo sí hago. Mire, el día que el Señor me vació con esto fue terrible. Porque es 3, dice, escribe al ángel 3:14, al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y no está hablando de las riquezas materiales. Puede que sí, pero está hablando de otras cosas que nos creemos. Cuando tú te crees más que otro, cuando te crees más espiritual, cuando tú estás juzgando a otros, estás en este versículo y estás listo a esta vaciada de Dios en tu vida. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues celoso y arrepiéntete. Él nos da los recursos también para salir de allí. Nos da el colirio, ¿sí? Nos da la palabra y nos dice que tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento es una de las armas de liberación más importantes. Diga, arrepentimiento es una de las armas de liberación y de bendición más importantes. Pero cuando hay iniquidad, nosotros no sabemos ni de qué arrepentirnos. Y no somos conscientes del pecado. Pero mira, mientras estábamos adorando, me venía un versículo del libro de Jonás. Y a veces no entendemos el amor de Dios, ni a veces no entendemos a las personas, pero mientras estábamos adorando, tiene que ver con todo esto. No sé por qué el Señor lo trae todo revuelto, pero bueno, ahí nos lo pone donde es. Pero Jonás dice así en el libro de Jonás, que fue un profeta impío. Digan, Jonás fue un profeta de Dios impío. Era un hijo de Dios impío. Y con todo eso Dios hizo una obra y defendió una nación que iba a ser destruida por la predicación de este impío, ¿sí? De este amargado. Pero cuando el Señor le dice a Jonás, y me impacta mucho, dice, le está hablando que hasta de la calabacera Dios tenía piedad. Dios tiene piedad aún de la naturaleza. Y no tenemos por qué destruirla, de los animales. Y le dice en el último versículo de Jonás, quedó abierto, es el único libro que no tiene cierre. De todos los que la Biblia escribió, dicen amén, a la doxología, en otros habla de se cierra, pero este quedó abierto porque ahí estamos nosotros. Dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, y esta es la parte que me impactaba, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Esta gran ciudad que está llena de iniquidad, llena de pecado y de maldad, que la gente no es consciente que está en el mal. ¿Cuánta gente no es consciente y está en el mal? Tú mismo, la iniquidad es eso que te hace creer que estás bien, eso que te hace creer que todo va bien porque vienes a la iglesia, porque haces unos rituales y que no permite entrar a tu corazón y examinarlo.
el negocio más grande es el arrepentimiento y la humillación. Porque cuando hay arrepentimiento y humillación, viene el temor de Dios y viene la convicción de pecado. Y tienes la oportunidad de limpiarlo, de sacarlo, de exponerlo, de entregarlo al Señor. Y el Señor tiene la oportunidad de llenar ese lugar, de sacar lo que está ahí y de llenarlo de su verdad, de su presencia. ¿Entienden? ¿Entienden por qué muchos no reciben? ¿Entienden por qué muchos no vemos una madurez, un milagro en sus vidas? Por eso. Porque lo primero que tienes que meterte y humillarte en la intimidad con Dios es para estar de acuerdo con Él, para saber cuál es la verdad, porque el acuerdo y la verdad, Señor, estoy en esto, pero realmente esto es lo que tú quieres para mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, venimos a pedirle al Señor, cuando estamos en un verdadero arrepentimiento, que traiga la verdad a nuestro corazón y que esa verdad en nuestro corazón traiga la verdad, el temor de Dios. El Señor decía, Nínive, una ciudad que estaba a punto de ser destruida por el juicio de Dios, ¿y ellos estaban conscientes? No sabían discernir nada del bien y del mal, no sabían discernir nada. Entonces, el Señor quiere hoy que haya un discernimiento en nuestras vidas y que veamos la gloria de Dios. Vamos a... Antes voy a mirar rápidamente aquí unos conceptos que tenemos y vamos a orar por eso. ¿Les parece bien? La primera puerta es cerrar esa puerta donde Satanás, a nivel del linaje, ha traído un derecho de pecado, de iniquidad y de maldad, y tenemos que cerrarla a través del arrepentimiento, de pedir perdón, del arrepentimiento y de cerrar esa puerta. La puerta de la generación, de la iniquidad, de la maldad, de lo que vino de las generaciones, del linaje. Acuérdense que Dios nos mira es por linaje. Y dice que Génesis 23 o 5, que dice que el Señor visita la maldad de los padres, de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, ¿sí? De los que no cumplen la palabra. Y ahí empieza toda la raíz de las puertas que están abiertas a el pecado y la iniquidad. Pero tenemos a Jesús, tenemos al poder de su gracia, de su justicia, que en la cruz del Calvario pagó por nuestra iniquidad, fue molido por nuestros pecados y nuestras iniquidades. Y por eso el Señor es el único que nos puede sacar de eso. Bueno, iniquidad, tengo aquí algo que me encontré esta mañana también para leer. Iniquidad es lo contrario a la rectitud, a la integridad y a la justicia. Es pecado, por lo tanto es perverso, malo, torcido. Y se encuentra al comienzo de los tiempos, allá en el fondo del pasado familiar. Y como semilla va pasando de generación en generación y se va retorciendo cada vez más. El hecho de desconocer a profundidad las Sagradas Escrituras nos hace vulnerables a quedar atrapados en problemas que nunca se van a resolver en nuestra vida. Muy poca gente sabe lo que es la iniquidad. En líneas generales sabemos que se trata de pecado y rebelión, pero no hay una instrucción responsable y profunda en este tema. Y por eso muchos creyentes viven una vida de constante desierto, de constante enfermedad, de constante fracaso, de constante sequedad espiritual y ruina. El desconocimiento de este tema en realidad es porque la gente prácticamente ha desechado mucho de lo que habla el Antiguo Testamento y no conocen los principios de ese Antiguo Testamento. Así que la iniquidad es ese mal que pasa de una generación a otra y que habla tanto del Antiguo Testamento. Y vamos a mirar la iniquidad también como esa semilla de maldad. El Señor en su palabra hace una distinción tremenda entre lo que es pecado y lo que es iniquidad. Todo el mundo sabe más o menos lo que es pecado, pero no sabe lo que es iniquidad ni cómo tratar con ella. Y el desconocimiento de este tema hace que las personas permanezcan atadas a maldiciones y estancamiento indefinidamente. La iniquidad es la semilla de maldad que se deposita en el espíritu del hombre en el momento en que es concebido. Digan conmigo, la iniquidad es la semilla de maldad que viene en el linaje y que en el momento que es concebido el hombre se deposita ¿en dónde? En su espíritu. Entonces es una cuestión espiritual. Así como un niño trae rasgos físicos y emocionales de sus padres y abuelos, también trae en su espíritu una grabación interna, digan conmigo, ADN espiritual, donde están escritas todas las cosas torcidas, malignas, que han hecho sus padres, abuelos y demás generaciones pasadas. Y si no se trata con eso, aquel niño o niña caerá en las mismas o peores situaciones que cayeron sus padres. ¿Entendemos eso? ¿De qué se trata esta primera puerta?
tenemos que pedir a la ayuda del Espíritu Santo, pedir por la palabra, pedir por toda la insistencia como la viuda para arrancar esta iniquidad y esta maldad. Solo lo puede hacer el Evangelio de Jesucristo, porque es el único que ¿qué? Saca la muerte y estableció la luz de la vida. Y a través de la luz de la vida es que el Señor alumbra todas las áreas de nuestra vida para sacar toda fuente de iniquidad. Por eso, una de las tareas, y se lo voy a dejar de tarea para Dios en 8 días, es el Salmo 51. Y quiero que lo trabajemos no solamente en español, sino al final vamos a ver si hay una fotocopia del Salmo 51 en los dialectos, porque el dialecto con el que trabajamos acá, los dialectos indígenas, la Biblia traducida a esos dialectos, la revelación que Dios me dio atendiendo a unos misioneros hace muchos años, es que nuestras generaciones pasadas, todo eso traía unos pactos ancestrales con brujos, con hechiceros, con indígenas. Si va al indio amazónico y allá, ¿qué hace el indio amazónico? Lleva todas esas peticiones y los hace con un indígena y quedan unas ataduras para que no puedan romperse. Entonces vamos a trabajarlo y la palabra del Señor, ojalá la pudiéramos escribir en todos los dialectos del mundo, en todos los idiomas del mundo, aún en el hebreo lo pudiéramos hacer originalmente, ¿cierto? Porque es el idioma del Dios, es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra, como es luz, como tiene revelación, como es la lámpara de la vida, la luz de la vida, la lámpara a mis pies que alumbra, pues va a romper y va a traer, lo primero que trae el Señor es revelación. Y lo escribimos para que venga, ¿qué? Revelación de Dios, de cosas que tú ni sabes, que hicieron tus ancestros, que tú aún antes de nacer hicieron, y el Señor sí trae la revelación. Diga, Dios sí revela a aquel que realmente está en la brecha arrepentido y quiere salir de esa condición. Dios sí revela. He tenido testimonios muy grandes, pero no tengo el tiempo para contarlos todos porque quiero avanzar en el tema. Testimonios muy grandes de cómo el Señor ha direccionado casos que de verdad solamente el poder del Espíritu Santo por la palabra de Dios, trayendo la revelación, puede ser libres. Entonces el Salmo 51, en el Salmo 51 la Biblia de las Américas dice: he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Esa fue la primera revelación a David. Pero ¿cómo vino esa revelación a David? Fue después del pecado tan grave que cometió David, de los pecados. Uno grave que llevó a una cantidad de pecados. Pero ¿por qué vino la revelación? No fue por el pecado, digan. La revelación no vino por el pecado de David. ¿Vino por qué? Por el arrepentimiento, por la humillación. David casi se muere, él se entró en un ayuno de muerte y dijo, mejor dicho aquí, yo he pecado contra Dios y tengo que saber cómo salir de esto. Por la humillación, por el arrepentimiento, por la misericordia de Dios. ¿Por qué va a venir la revelación y por qué el Señor va a traerte revelación a tu vida? Por la humillación, por el arrepentimiento y por la misericordia de Dios. Es por esas 3 cosas que yo sé que vamos a ser libres de todas las cosas que vienen a nuestra vida. La iniquidad afecta el comportamiento de las personas, afecta sus pensamientos y hasta las enfermedades físicas que vienen de generación en generación son consecuencia de la iniquidad. Yo les conté, no sé, en una de estas prédicas, pero rápidamente esto como un ejemplo de un testimonio que leí en un libro de un hombre pastor en Estados Unidos que trabaja sobre el tema de la familia, sobre el tema, se llama Green Hills. Y él contó, no creo que lo oí porque él vino acá alguna vez, es americano, pero él compartió ese testimonio. Después lo leí en un libro de él, de una mujer que en la iglesia tenía un hijo, era una madre soltera. Tenía un niño de 3 años, 4 años, y ese niño, todo lo que era pornografía, todo lo que era sexualidad, perversión sexual, el niño era como si lo atrapara, como si lo viera. Era el que la llamaban todo el día del jardín, que le levantaba la ropa a las niñas, que le hacía cosas a las niñas, a los niños, hacía de todo lo malo, de 3 años. Llegaba a un consultorio y buscaba las revistas pornográficas y se empezaba a leerlas. Lo que buscaba era pornografía, perversidad sexual. Lo habían echado de varios colegios, habían orado por él en la iglesia, pero no había pasado nada. Y cuando este hombre le pregunta a ella, bueno, ¿y cómo concebiste a este hijo? Y ella le dijo, yo antes de ser cristiana, yo viví una vida de mundo, de drogas, de hombres, y fue en una orgía. Y yo no sé quién fue el padre de este hijo. ¿Qué fue el espíritu que entró en este hijo? ¿Qué fue la iniquidad que entró? Se oró por ella en liberación, se pidió perdón, se quebrantó ese poder de la iniquidad y de la maldad y el niño quedó libre. Nunca más volvió a buscar eso. ¿Entienden lo que es la iniquidad? Entonces, en vez de agarrarse con los hijos, de mechonearlos, quita la iniquidad del alcoholismo que traía tu padre, que traía el abuelo, la iniquidad de lo que traía. La guerra no es contra sangre y carne, ¿contra quién es? Contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Hay diferentes fuentes de iniquidad y yo sé que muchos aquí tenemos que estar mirando para romper eso.
Entonces, por causa de la iniquidad, muchas personas que en un tiempo eran excelentes, luego cambian y se vuelven irreconocibles. Gente que hace cosas malas que uno nunca se hubiera esperado hacer. Esa es la causa de la iniquidad. Es porque se activó la semilla de la maldad que traían. Unos padres alcohólicos o viciosos, por ejemplo, tendrán hijos que traen un programa, una grabación en su ADN espiritual con la tendencia al vicio. Y al paso del tiempo, el deseo de beber o drogarse en sus hijos se hace crítico e insoportable. Otro ejemplo es el de las mujeres muy decentes que se vuelven promiscuas en su edad adulta, se descontrolan totalmente en su sexualidad a causa de la iniquidad, y así hay muchísimos ejemplos más. Para resumir, la iniquidad provoca un cambio inexplicable para el mal. Es ese espíritu de mal que está adentro y que quiere doblegar a la destrucción de la vida, y es con lo que tenemos que enfrentarnos. Es ese cambio inexplicable para mal de conducta en una persona. No tome el problema de la iniquidad a la ligera, pues si usted no trabaja con estas condiciones, sus hijos van a pagar las consecuencias. Jeremías 32:18 dice: muestras tu fiel amor a multitud de generaciones, pero también castigas a los hijos por la iniquidad de sus antepasados. Jeremías 32:18. Oh Dios grande y fuerte, tu nombre es el Señor Todopoderoso. Esto quiere decir que Dios no te libra de las consecuencias de los pecados de tus padres. Por ejemplo, si en una línea sanguínea hay gente que ha estado en prisión, es muy probable que los hijos también caigan en prisión, porque heredaron la delincuencia de sus padres. Proverbios 5:22. Apresan al malvado sus propias iniquidades. Retenido será con la ligadura de su pecado. Proverbios 22:8. El que siembra iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia será quebrada. La iniquidad se debe parar. Dígale que está al lado, la iniquidad se debe parar. La iniquidad es heredar nuestros fracasos y maldiciones a nuestros hijos, y tenemos que romper y parar con la secuencia para que nuestros hijos no repitan nuestras mismas historias. Aquí la mala noticia es que si no la paramos, las cosas van a empeorar y degenerando al paso de las generaciones familiares. Y como semilla va pasando de generación en generación y se va retorciendo cada vez más. Una familia en caos donde hay adulterio, violencia, corrupción o donde hubo divorcio. Los hijos después tendrán matrimonios múltiples o caerán en perversiones o en pornografía o en promiscuidad, ruina, escasez financiera, o tendrán familias totalmente disfuncionales, y no es porque los hijos paguen por el pecado de sus padres, sino que traen una tendencia en su ADN espiritual que los hará repetir los mismos errores de sus padres si es que no se corta esto a tiempo. Digan, lo voy a cortar hoy. Los niños que ven a su papá con diferentes mujeres, en adulterio, en promiscuidad, muy probablemente harán lo mismo en su vida adulta. Los niños que tienen padres golpeadores tienden a una gran posibilidad de ser golpeadores. Un lenguaje grosero, blasfemo y de maldiciones también se hereda muy fácilmente a los hijos. Las niñas tenderán también a tener los pecados de sus mamás. Hay familias completas obesas, aunque la obesidad diríamos que no cuenta como algo condenable, mas el mal hábito en la alimentación se va plagando de generación en generación, dando lugar a hijos con problemas de salud de todo tipo. Hasta la forma de alimentarnos heredamos de nuestros padres y tenemos que cambiar eso si notamos que hemos aprendido a alimentarnos en exceso. Isaías 65:7. Por vuestras iniquidades, dice el Señor, y por la iniquidad de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y me afrentaron sobre los collados, por tanto yo echaré en su propio seno la medida de sus acciones de antaño. Está hablando de todo lo que es idolatría, altares a ídolos, altares a demonios, espiritismo, ocultismo, hechicería, brujería, toda esa parte, ¿cierto? ¿Cómo nos deshacemos de la iniquidad? Para resolver el problema de la iniquidad debemos entrar en un proceso con Dios, pues no se resuelve diciendo, Dios, perdóname por mis pecados. Esto es muy vago y muy general, y Dios en su palabra nos enseña a ser muy específicos, a tratar con cuidado y tiempo los asuntos espirituales. ¿Quién dice amén? Hoy vivimos ese evangelio, ¿sí? Rompemos el pagaré, pero ¿quién paga la deuda? Ay, sí, yo renuncio ya, y listo. Ese es el café instantáneo.
lo que es instantáneo que tenemos en la cultura. Job 11:13 dice así: si tú dispusieres tu corazón, dígaselo personalmente, si yo dispusiere mi corazón, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que disponer? Mi corazón, eso representa tiempo, acción, persistencia, como la viuda ante el juez injusto, día y noche, como prioridad. Y extendieres a él tus manos, diga, y si yo extendiere al Señor mis manos, todas mis acciones, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echare de ti, diga, tengo que echar esa iniquidad de mí. Y no consistieres que mora en tu casa la injusticia. Digan, y no consistieres que more en tu casa la injusticia. Entonces levantarás tu rostro limpio de manchas y serás fuerte y nada temerás. Yo les voy a contar un pecado mío de iniquidad que yo cuando fui una niña y era con la ira. Yo me acuerdo que yo tenía una maña y a veces los niños, yo a veces veo niños hacer eso y a mí me daba rabia, yo hacía lo siguiente. Me agarraba así la cara con mucha rabia. Y era una rabia así desenfrenada. Y un día, yo no sé qué, tenía una rabia y el Señor me trajo la imagen de agarrarme esos cachetes así, ¿sí? Pero ese día yo entendí eso, mira la iniquidad, sí, yo entendí, yo vengo de un papá que fue muy, muy bravo, muy militar y muy furioso y muy bravo, y a mí nunca me tocó, porque era la consentida de mi papá, pero él le golpeaba a mis hermanos y era como si me golpeara a mí. Entonces, ese día yo decidí salir de eso. Diga, tú puedes decidir, yo era todavía muy niña, o sea, yo decidí, ya, yo tengo que decidir, porque es que la mentira que entra es que tengo rabia, entonces yo tengo amargura y yo sigo con la amargura y yo sigo con la rabia y no la paras. Y si usted está matando una rata que se entra aquí a este lugar y le pone la trampa y todo, usted no agarra el popó de la rata y le empieza a dar con la escoba, ¿cierto? Porque no está matando la rata, ¿cierto? Usted busca que la rata esté ahí y ahí sí agarra y le pega. Entonces los males, cuando empezamos esos procesos, van a salir. Digan, los males van a salir para que tú los mates, para que tú los arranques, para que tú no los sigas alimentando, sino los destruyas, porque tiene que estar tu voluntad ahí. El Señor revela, tienes que entregarlo al Señor y eso es humillación. Mire, salir de la iniquidad para mí es un proceso de humillación, porque ahí tienes que actuar de acuerdo a la palabra y no a tu fuero interno. Porque ¿por qué la iniquidad? ¿Por qué la continuamos? Porque es el sentir, es el fuero interno, es el deseo interno, es mi pecado. Y yo tengo que humillarme. Y yo le digo que es duro, pero tiene victoria. Si usted tiene la piedra que se le sale así y usted se calla y ora y bendice y ama, se le muere algo por dentro, se le muere el mal. Te humillas hasta lo máximo, pero Dios te va a recompensar. Y ya esa iniquidad no tiene poder por donde entrar. Se cierra esa brecha. Vence con el bien el mal. Entonces yo me dejaba esos cachetes y hacía pataleta. Y ya grande también. Y con el marido también la quería hacer. No, y tenemos que arrepentirnos, hermanos. Y yo decidí por honor al Señor, por honrar a Dios. Y es hacer el opuesto. Y Dios me ha recompensado. Hoy en día, en tantas situaciones que yo me hubiera salido de los chiros, quién sabe a dónde hubiera llegado, hasta muerta. Yo me acuerdo de una época que lloraba, Señor, gracias porque yo no nací en un país musulmán, porque hubiera estado muerta muy joven, porque yo era de las que me agarraban con todo el mundo, de las que justicia por mi mano, ¿cómo se llama? El Chapulín Colorado. No, yo era la que iba a hacer justicia por todos los pobres inocentes. Me dicho, yo tuve muchos problemas por eso, pero Dios me rescató, gracias a Dios, aquí estoy. Hermanos, de verdad tenemos que humillarnos. Diga, sin humillación no hay nada. Si mi pueblo se humillare y se arrepintiere y dejare esas conductas, dejare ese carácter, dejare esos caminos. ¿Usted cree que Dios es tacaño? ¿Usted cree que Dios no es poderoso? ¿Usted cree que Dios no es omnipotente, omnisciente, omnipresente, que Dios no es el dueño de todo este universo? Si mi pueblo se humillare, y no dice uno solo, por eso aquí hay un pueblo, digan, por eso estamos aquí todos. Porque podemos ser santurroncitos solitos, pero cuando vienen los que no nos gustan, cuando estamos con los otros, es cuando se nos salen las iniquidades. Si mi pueblo, yo un día caí en cuenta, no dice, si tú te humillas y te arrepientes, si mi pueblo. Nosotros somos un pueblo, el Padre nuestro es nuestro, no mío. Y yo tengo que estar en una comunidad y a veces yo dejo que los niños molesten y griten y yo veo las caras de las personas. En Israel nunca había clase de niños. Allá aparte, todos tenían que estar aquí. Porque ahí está trabajando Dios algo en tu vida. Está trabajando tu iniquidad. Está trabajando tu pecado. Está trabajando tu paciencia. Está trabajando tu amor.
Está trabajando todo lo que queremos controlar, nuestro control. Y a muchas solteras digo, si quiere casar, váyase, métase de voluntaria a un programa de niños de esos de la calle, cochinos, popiados, trabaje allá, aprenda para tener un éxito en su vida matrimonial. Váyase a donde están los necesitados y ayude, porque vamos haciendo un mundo de iniquidad, un mundo muy a nuestra manera, ¿o no? Y no nos queremos salir de esos esquemas. Bueno, me fui como saliendo. Bueno, no me salgo, señor, aquí me vuelvo otra vez en el tema. Pero vamos entendiendo. Dice, debemos entrar en un proceso con Dios, disponer nuestro corazón. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, o sea, tus acciones, todo lo que vas a hacer tiene que estar direccionado por Él. ¿Qué crees tú que debo hacer en esta situación? Señor, ¿cómo actuarías tú? ¿Cómo lo dice tu palabra? ¿Cómo es lo que las manos representan? Humillación, me postro, dice un salmo, que es el Salmo 146. Como las mujeres empleadas levantan sus manos para que las dueñas les regalen algo. Como limosneros, como limosneros delante de Dios, humillados para que Él nos dé. Así, nuestras manos, nuestras acciones tienen que estar sometidas a la provisión de Dios. Extendiera a Él tus manos. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano, las manos del alma, ¿cuáles son? Yo he enseñado mucho aquí. Las manos del alma son ¿qué? La lengua. Muy bien, pero duro. Las manos del alma son la lengua. Las manos del espíritu, la mente. Y las manos del cuerpo, nuestras palabras. ¿Entienden? Y la prosperidad viene del alma. Entonces estamos graves, porque ¿cómo estamos usando nuestra lengua? Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, o sea, la echares, tengo que echarla de mí, tengo que rechazarla, no tengo que alimentarla, no tengo que dejarla. Usted echa la basura allá, no la dejamos aquí, ¿cierto? Echamos la basura afuera porque no la queremos tener. Y no consintiere que more en tu casa la injusticia. Mire, en relaciones de familia usted tiene todo un laboratorio. Diga, el laboratorio es mi casa. El laboratorio es mi trabajo y mi familia. Y me ha pasado muchas en estos días, tal vez porque yo me estaba preparando para el tema. Pero no hay nada más harto que ver a alguien mal geniado, ¿cierto? Y que sea injusto y que entonces uno también se pone mal geniado. ¿Y por qué? ¿Por qué tú te enganchas? Eso es como algo de polaridad. ¿Por qué? Yo siempre pienso que Ruth era una mujer tan escogida por Dios, con todas las crisis de vida que había tenido, de un país lejano, sin el temor de Dios, una infancia sin Dios, una juventud sin Dios. Se casó con el príncipe azul y el príncipe azul se le murió y la dejó viuda, la dejó arruinada y la dejó con una vieja amargada que era su suegra y pobre. ¿Ustedes se imaginan esa vida? ¿Le parece bonita? Pero ella lo que oyó de Dios fue a buscar a Dios. Diga, buscar a Dios es el secreto. Ella se fue a amparar a las salas de Dios. En relaciones difíciles tú no te puedes amparar en las personas. Tú tienes que ampararte en Dios. Ella no se amparó en su suegra era amargada, antes le tocó cargar con la amargura de Noemí, pero no se le prendió a Ruth. Imagínense ir pobres, desastrosas, paupérrimas, limoneras, con hambre, con todo un pasado terrible de muerte, y llegar y que decían, ¡ay! Todo el mundo dijo, ¡uy! Eso era porque eran terribles, ¿o no? No se veían ni nada de manicure, ni de rayitos, nada de eso, era, ¡uy! Esto Noemí, la placentera, ¿cómo está? No me llamen Noemí, llámenme Mara. Es que la amargura no la ponemos nosotros mismos nos llamamos amargura si queremos, o dulzura si queremos. Y le estoy diciendo esto en tus relaciones, tú tienes el derecho de decidir. Vence con el bien y el mal. Al más iracundo dice la suave respuesta, quita la ira. Pero la iniquidad nos hace seguirla y agarrarnos y echar puño ahí del mal, para allá ver quién gana el mal. No, porque no haces lo que Dios dice que hagas. Y el Señor se lo enseñó al pueblo. Si le dan una cachetada, ¿qué dice? Usted si le dan una cachetada reacciona inmediatamente por reflejo, ¿o no? Y no solo por reflejo, por pecado y todo reacciona y le da uno más duro al otro para bajarlo, ¿no? Para que no le vaya a pegar. Y el Señor les dice, si te ponen una cachetada, ¿ustedes qué hagan? Pongan la otra. Psicológicamente le quitas el poder a un sistema patológico. Se llama desequilibramiento en psicología. Pero espiritualmente es quitarle el poder a Satanás y tomar el poder de lo que te estaba dominando, ahora tú eres el que dominas. Y si a uno le dice, bueno, tiene que llevar, judío, tienes que llevar una milla porque usted es un esclavo. Y él dice, ¿sabe qué? No se la voy a llevar una milla, se la voy a llevar 2. ¿Quién tiene el poder ahí? El judío. Dios, el reino nuestro es el reino de los cielos. Cuando tú actúas en bien y tú actúas de acuerdo a la palabra, todo el poder del cielo está a tu favor.
cuando a ti te ofenden, te agreden, cuando a ti te hacen tantas cosas y tú actúas como Dios quiere, el poder de Dios está en ti y el poder del cielo te respalda. El problema es que nosotros no actuamos así. El problema es que sale nuestra iniquidad y sale nuestra carne y sale el diablo ahí detrás. Y por eso seguimos ahí. A Ruth en ese viaje por un desierto no se le prendió la amargura y la que consiguió trabajo fue Ruth y no fue Noemí. Y a la que el Señor redimió fue a Ruth y por Ruth fue redimida Noemí. Y Noemí tuvo que pagar, imagínate, pagar arriendo en su propia casa porque ella había perdido la herencia. Por Ruth fue restaurada Noemí y sus generaciones. Ella le dio el hijo, el nieto que no tuvo Noemí, con sus planes tan importantes, tan brillantes como mujeres. Tenemos a veces unos planes tan brillantes y tan importantes y tan manipulativos que nos llevan a la destrucción. Pero Noemí fue restaurada porque la dulzura y la bendición están sobre la amargura y sobre la maldición y sobre la iniquidad. Entonces el Señor nos da vuelve y dispón tu corazón y extiende tus manos. Y si alguna iniquidad hubiera en tu mano, échala de ti y no consientas que more en tu casa la injusticia. Entonces levantarás tu rostro, ¿qué? Limpio de mancha. Diga, yo tengo que levantar mis manos al Señor en humillación, en rendición, en obediencia, pero mi rostro cuando yo obedezco va a ser limpio de toda mancha. Satanás no va a decir, ese está manchado y los manchados yo los puedo tocar. No, levantarás tu rostro limpio de manchas y serás fuerte y nada temerás. Eso, anótalo esta semana, trabaja ese versículo, Job 11, del 13 al 15. Eso está en la versión Reina Valera. Dice que serás, ¿qué? Levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. ¿Quién dice amén? Ezequiel 18, 14 al 17 dice, pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, y no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. En otras palabras, si usted supo que su papá hizo eso, ¿qué tiene que hacer usted? Arrepentirse, meterse con Dios y no hacer lo que él hizo. ¿Entienden eso? No, pero es que mi papá era así, entonces yo hago, no, pero es que mi mamá es así, no, yo también lo hago. No, tú tienes un derecho de decidir con Dios cortar eso. Quiere decir claramente que es decisión propia caer en los mismos errores de nuestros padres o apartarnos para no cometer los mismos pecados. Es claro que cada cual morirá por su propia maldad, dice la palabra. El Señor nos hace responsables a cada uno de nuestras elecciones y nuestras decisiones. No podremos decir, yo soy así por culpa de mi papá o de mi mamá. ¿Cómo oímos eso? Todo el tiempo lo oigo en consulta. Ay, yo soy así por culpa de mi papá y de mi mamá. Aquí la buena noticia es que uno mismo puede echar o anular la iniquidad. Uno mismo no debe consentir que more en nuestra casa la injusticia. Uno mismo debe echar la iniquidad de su mano cuando determina no caer los mismos errores en que cayeron sus padres. Esa es toda la clave. Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, hizo una obra completa y perfecta en la cruz para que vivamos una vida de muchísima claridad. Nos dio la salvación y el poder de tener un nuevo propósito cuando dijo que en Yeshua todas las cosas son hechas nuevas. Muchos se agarran de este versículo para decir que las maldiciones o las iniquidades ya no están activas. Yeshua conquistó la enfermedad, las maldiciones y muerte en la cruz para darnos de su salvación y su victoria a través de su sangre derramada. Pero depende de nosotros trabajar y desechar todas aquellas cosas que nos impiden grandemente la bendición de Dios. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? ¿Cómo arrancar la iniquidad de nuestras vidas? Restaure completamente su relación con el Señor y viva una vida justa. Algo que alimenta la iniquidad es vivir una vida en injusticia. Injusticia en el trato, injusticia con nuestra casa, con nuestros hijos, cónyuge, con las personas. Deje la religión, dígale que está a un lado, deje la religión, hermano,
y busque una relación genuina con Yeshua Mashiach, o sea, con Jesús de Nazaret. Dejemos a un lado la religión. La religión nos hiere y la religión mata. Y yo estoy completamente con Marx de acuerdo. La religión es el opio del pueblo y el opio de la iglesia de Cristo. Deje de practicar el pecado. Tema a Dios. Mira, ¿qué sería nuestra vida si temiéramos a Dios en todo lo que hacemos? Sería diferente. ¿Sí o no? Si mi lengua temiera a Dios, ¿qué hablaría? Si mi temperamento temiera a Dios, ¿cómo actuaría? Si mi mente temiera a Dios, ¿cómo actuaría? Si mis actos, mi carácter, mi comportamiento temiera a Dios, ¿qué haría? ¿Entendemos? El temor de Dios dice en Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué nos va a apartar del mal? El temor a Dios. Tu oración debe decir, Señor, lléname cada día de tu temor, lléname de tu misericordia y de tu verdad, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Son 3 bendiciones que te llevas hoy en tu vida: misericordia, verdad y temor de Dios. Ora por eso, para tu casa, para tus hijos, para tu familia, para la iglesia, para los vecinos, que caiga el temor de Dios en estos presidentes, en este gobierno, que venga el temor de Dios, que venga el poder del temor de Dios a mi corazón, que venga la misericordia, que venga la verdad. Voy a dejar de hablar mentira, voy a dejar de hacer injusticia, voy a dejar de actuar en mi carne, voy a vivir en el temor de Dios, porque eso es lo que me va a librar de toda iniquidad y de toda maldad. Entonces, deje la religión y tema a Dios. Deje los vicios, el adulterio, las mentiras, la doble moral, la doble vida, las malas compañías, la pornografía, los pleitos, los asuntos carnales, el materialismo, la idolatría, la pérdida de tiempo, el hablar tantas baboserías, el hablar vanidad. Cada práctica pecaminosa suya será pagada por sus hijos en el futuro, porque se les heredó la maldad. El temor de Dios nos guarde y nos ayude. Usted debe determinar y resolver que no volverá a cometer los mismos errores y pecados de sus padres. Confiese a Dios todos los pecados de sus antepasados para que se pueda limpiar su línea sanguínea. Entonces tenemos que, ¿qué? Que confesar a Dios todos los pecados de esos antepasados. Esa es la tarea que tenemos también para aquí en 8 días. Y el Señor nos va a revelar, el Señor nos va a estar mostrando y nos va a estar revelando. Levítico 26, 40 al 42. Pero si confiesan su maldad y la maldad de sus padres y su traición y constante rebeldía contra mí, las cuales me han obligado a enviarlos al país de sus enemigos, y si su obstinado corazón se humilla, nuestro corazón tiene que estar como humillado, y reconoce su pecado, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham, y también me acordaré de la tierra, o sea, vendrá la bendición. Mira todo esto para que venga la bendición. Lea, escudriñe, rasque, investigue en serio la palabra de Dios y entérese más de los pensamientos de Dios y de los planes para el hombre. Lea el Antiguo Testamento sin prejuicios. Lea el Nuevo Testamento. Se debe conocer a cabalidad la palabra. La ignorancia de la palabra lo va a mantener con muchas ataduras. Ame la palabra de Dios, métase con la palabra de Dios. Yo aquí agrego que la escriba, porque una cosa es leer y otra escribir, ¿cierto? Y vemos que cuando escribimos realmente el Señor, eso es un tiempo de humillación y el Señor sí nos revela más cuando escribimos que cuando leemos. La palabra salta como en una forma diferente cuando nosotros la leemos, la hablamos y la escribimos. Congréguese. Cuando uno deja de congregarse, se enfría y se seca nuestra vida espiritual. Dios diseñó la iglesia para que aprendamos a amarnos, a trabajar juntos y a tolerarnos unos a otros. La iglesia es la voluntad, la predestinación de Dios para el hombre, para su perfeccionamiento, santificación y restauración, y hasta para construir la salvación que Cristo conquistó en la cruz. Busque una iglesia orgánica, o sea, una sencilla donde a usted le consta que los pastores no aman el dinero y que no hay corrupción a nivel pastoral. Cuídese de no andar metido en pleitos ni problemas con los otros hermanos para no saltar de iglesia en iglesia, pues esto no ayuda para nada. ¿Entendemos la clave? Entendemos que eso es una de las iniquidades que también nos lleva y nos engaña y buscamos cura aquí, cura allí. Eso es la misma iniquidad buscando por la idolatría una respuesta. Otros versículos para escudriñar. Números 14, 18. La Biblia de las Américas dice así.
El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Lamentaciones 5:7, la Biblia de las Américas. Nuestros padres pecaron, ya no existen y nosotros cargamos con sus iniquidades. Ezequiel 36:33, también la Biblia de las Américas. Así dice el Señor Dios: en el día que yo os limpie de todas vuestras iniquidades, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. Miren aquí un secreto para la prosperidad. ¿Qué dice la palabra? Ezequiel 36:33. Así dice el Señor Dios. O sea, aquí, así dice el que manda, diga conmigo, así dice el que manda. El que manda en mi vida, el que manda en este universo, el que manda en todo. Así dice Dios: en el día que yo limpie de todas vuestras iniquidades, en el día que yo os limpie, o sea, la clave es meterte con Dios para limpiar toda iniquidad si quieres que el Señor bendiga tu tierra. En el día que yo os limpie de todas vuestras iniquidades, entonces tienes que colaborar con Dios, tienes que estar en acuerdo con Dios. Dios no lo puede hacer si tú no quieres, si tú te vas por otro lado, si tú estás en rebeldía, en orgullo, en soberbia, en altivez y en desobediencia y lejos de Él. Entonces, en el día que yo os limpie de todas vuestras iniquidades, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. ¿Entiende? Ezequiel 18:30, la Biblia de las Américas. Por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta. Eso dice el Señor, diga que al lado, uy, eso dice el Señor. Por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta. Como dije en la oración, a Eva no la acusó el hombre, no la acusó nadie, Dios la vio. Usted deja de seguir acusando a su cónyuge, deje de seguir acusando a sus hijos, a su mamá, a su suegra, al señor, al vecino, al presidente, porque el Señor le va a pedir cuentas por su conducta. Por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor Dios. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os sea causa de ruina. ¿Qué nos trae ruina? La iniquidad, no apartarnos de la iniquidad. Cuando los padres tienen un pasado donde hubo mucho pecado, los hijos muchas veces tienden a reclamarles diciendo: ¿qué me vas a decir tú a mí? Tú que me has hecho tantas cosas malas, ¿qué me vas a venir a enseñar? ¿Con qué autoridad moral vas a enseñarme? Ojo con ese juicio de amargura. Acuérdense que estamos trabajando el tema de los juicios de amargura que traen tanta ruina. Los hijos a veces son los jueces más duros de los padres, y es por eso que es correcto bíblicamente decirle a los hijos que los cuidamos para que ellos no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Eso es exactamente lo que enseña la palabra. No repetir errores de nuestros padres. Eso es lo que enseña la Biblia. No repetir los errores de nuestros padres. Les vamos a decir que por eso los vamos a cuidar y a no permitir que caigan en nuestros mismos errores. En conclusión, si resolvemos el problema de la iniquidad en nuestra vida, también se resuelve el problema del pecado, la transgresión y la rebelión que hemos estudiado en otras prédicas. La iniquidad abarca todas estas esferas que afectan nuestra relación con Dios. ¿Cómo actúa la iniquidad? Y vamos entendiendo, si no entienden me vuelven a repetir, a veces voy muy rápido. Pero ¿entendemos de qué se trata? ¿Estamos entendiendo y estamos con temor de Dios? ¿Cómo actúa la iniquidad? La semilla de iniquidad no reconoce tiempo para germinar. Lo puede hacer en la niñez, en la juventud, en la adolescencia o aún en la vejez. Solo que es más llamativo en la edad adulta, cuando uno ya debería haber adquirido madurez y sensatez. Uno se vuelve insensato y necio y caiga tanto hasta tocar fondo. Todo ocurre porque había una semilla de iniquidad en sus vidas que no fue destruida, y esta semilla germinó, diríamos que el mal se despertó. ¿Es posible destruir la semilla de iniquidad? Sí es posible, sí es posible. Y para eso recurrimos a una oración de liberación donde confesamos a Dios los pecados de nuestros antepasados y los nuestros propios, y pedimos que Dios renueve su bendición sobre nosotros y nuestra descendencia. También comprometernos ante Dios que no vamos a caer en los mismos pecados de nuestros padres. Levítico 26:40, que ya lo tenían. Tenemos tantos privilegios espirituales que no conocemos y por lo tanto
quedan sin ser reclamados. Sea el caso que sea, se debe destruir la semilla de iniquidad. Lo mejor es orar antes de que las cosas sucedan. Hay que matar las semillas de iniquidad antes que se afloren, antes de que germinen y tomen fuerza. Debemos tomar poder en el nombre de Yeshua, de Jesús de Nazaret, y destruir, frustrar y deshacer todo plan de las tinieblas y todo diseño que está en los depósitos del infierno. Destruir esa semilla que aún no germinó para que muera y no nos afecte a nosotros ni a nuestra descendencia. La semilla de enfermedad es lo mismo que la semilla de iniquidad y son las enfermedades que vienen en la línea sanguínea por algún motivo específico, pero que aún no se han declarado. Si en la familia hubo cáncer, diabetes, locura, males cardíacos, artritis, reumatismo, todos esos, es muy posible que todos traigan latente esa semilla de enfermedad que hay que destruir antes que germine y comience a crecer. Más vale prevenir que lamentar. Hágalo hoy, destruye ahora toda semilla de iniquidad para que nunca se reproduzca ni avance en usted ni en su descendencia. Pasos para arrancar y destruir estas semillas de iniquidad. Estas son oraciones de autoliberación. Vamos a mirar Santiago 5:16. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Digan, la oración eficaz del justo puede mucho. Y vamos a orar y hacer esa oración todo el tiempo hasta que sintamos paz en el corazón. No se preocupe si en sus emociones no siente nada. Al principio esto es normal. Persevere porque hay que pelear la buena batalla de la fe. Job 11:13 al 19, que ya leímos: si tú dispusieres tu corazón y extendieres tus manos al Señor, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de manchas y serás fuerte y nada temerás. Olvidarás tu miseria, dice el 16, o te acordarás de ellas como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Mira todas las bendiciones de arrancar esas iniquidades. Job 11:13 al 19. Ezequiel 18:31, arrojad de vosotros todas las transgresiones, ya lo vimos, ¿cierto?, que habéis cometido, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor. Arrepentíos y vivid. Eso es Ezequiel 18:31 y 32. Salmo 107:13 al 15. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción, los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, por su misericordia, sus maravillas en favor de los hombres. Ese es el Salmo 107:13 al 15. Salmo 116 ahora, 16 al 17. Yo, Señor, soy tu siervo, soy siervo tuyo, tu hijo fiel, tú has roto mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Isaías 42:12 al 13. Den gloria al Señor y proclamen su alabanza en las costas lejanas. El Señor marchará como guerrero, como hombre de guerra despertará su celo. Con gritos y alaridos se lanzará al combate y triunfará sobre sus enemigos. El Señor mismo va a pelear por ti. Éxodo 15:1 al 4. Canto triunfal de Moisés. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y al jinete han arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojan al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Éxodo 15:6 y 7. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. O sea, el Señor va a pelear en la medida que tú te arrepientes. Apocalipsis 15:3 al 4. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no te temerá
y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Entonces vamos a hacer la administración. ¿Quién dice amén? ¿Dispuestos? Ya entró la verdad, porque la verdad nos lleva a la libertad. Entonces es empezar, y que este diciembre, me he dicho que cuando sea el 31 de diciembre usted diga, ya, libre, porque va a insistir y va a insistir, porque el Señor corona el año con sus bienes, porque es año de jubileo, año de restauración, donde el Señor pelea por sus hijos, porque todos estos versículos últimos que leí son lo que Dios va a hacer por nosotros cuando estamos en esta humillación de salir de esta iniquidad. Bueno, vamos a orar la oración. Y siempre las hacemos, las oraciones que le damos, siempre las hacemos con confesión de fe, con la armadura, porque mientras tú haces todo eso, tú estás empoderándote con el poder de Dios, estás limpiándote, estás poniéndote en una posición de victoria. Entendimos lo que es la iniquidad, entendimos que es una responsabilidad de nosotros, entendimos que es una guerra espiritual continua que tenemos que estar haciendo, pidiendo perdón, humillándonos, desarraigándonos, volviéndonos al Señor, rompiendo esos patrones por el poder de Dios. Entonces, confesión de fe. Y aquí los nombres que vamos a usar son los nombres hebreos de Jesús, de Dios, ¿ok? Que sean bien bíblicos. Vamos a orar. Hemos redefinido los nombres de Dios para usar los nombres hebreos originales y verdaderos, y no las traducciones, porque es muy necesario que pronunciemos los verdaderos nombres originales de Dios cuando hacemos oraciones de guerra espiritual. Así ya no diremos, por ejemplo, estamos orando, ay, quítame este estrés. No, el estrés es una invención ahí del hombre para tapar la maldad. Tenemos que orar por la amargura, quítame esta amargura, esta tristeza, esta angustia, ¿sí? Así también con Dios, vamos a orar con los nombres, ¿qué? Originales de Dios. Así ya no diremos Jehová, ahora diremos Yahweh. Bueno, Yahweh, Yeshua, Hamashiach, Abacadosh. Abacadosh quiere decir Papito Santo. Diremos Adón, que significa Señor. Diremos Elohim, que significa Creador Todopoderoso. En fin, hay muchos nombres más que iremos aprendiendo en el transcurso del tiempo. Lo importante es que oremos con eficacia, pues solo la oración eficaz del justo puede mucho, y esa oración el Señor responde. No va a ser muy fácil acostumbrarnos a usar los verdaderos nombres de nuestro Dios, pero haremos un gran esfuerzo y esto será de gran bendición para toda nuestra oración y para todos nosotros. Entonces empecemos. Yahweh. Yahweh es nuestra roca, es nuestro baluarte, es nuestro libertador, es nuestro Dios, es nuestro altísimo y sublime Señor, es nuestra roca en quien nos refugiamos, es nuestro escudo y el cuerno de nuestra salvación, es nuestra altura inexpugnable, como dice el Salmo 18:2. Tú nos has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra nos sostiene y tu benevolencia nos engrandece. Salmo 18:35. Te reconocemos como nuestro único y verdadero Señor, Abacadosh, y venimos ante tu trono de gracia, a presentar nuestras vidas en humillación, en rendición, todo nuestro pasado, todo nuestro presente, todo nuestro futuro, nuestros antepasados y nosotros hemos sido perversos, desobedientes y rebeldes. Por eso suplicamos que nos perdones toda nuestra maldad. Ahora te pedimos que nos guíes en tu verdad y enséñanos, porque tú eres Elohim, Elohim de nuestra salvación. En ti esperamos todo el día, como dice el Salmo 25:5. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Yeshua Hamashiach por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación.
Romanos 10, 8 al 10. Confesamos a Yeshua Mashiach por Señor de nuestro corazón y de nuestras vidas, y creemos que el Padre le resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, ahora somos su pueblo y ovejas de su prado, y nos rendimos completamente a Él. Yeshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret, respondió y les dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. Juan 14, 23. Eterno Dios, nosotros te amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Ayúdanos a guardar tu palabra. Ven, Padre eterno, ven, Yeshua, a nosotros y haz morada en nosotros. Gracias por la salvación. Bendito sea Dios Padre, Dios Hijo y Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, desde el siglo y hasta el siglo. Amén. Tomamos la armadura de Dios, como dice Efesios 6:10. Nos fortalecemos con el gran poder de Yeshua Mashiach. Nos ponemos toda la armadura de Dios y hacemos frente a todas las artimañas del diablo. Y cuando llegue el día malo, permaneceremos firmes, resistiendo hasta que acabe la batalla. Nos ceñimos con el cinturón de la verdad y nos protegemos con la coraza de justicia, y calzamos nuestros pies con el ánimo de proclamar el evangelio de la paz. Y ahora tomamos el escudo de la fe, con que vamos a apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomamos el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como guerreros oramos todos los días y nos mantenemos alertas y perseverantes en oración de los unos por los otros. Padre Celestial, Rey del universo, que eres misericordioso y escuchas la oración de tus hijos que creen en ti, en tu poder y en tu gloria. Te ruego que pongas atención a esta súplica que tu siervo, tu sierva te pide con humildad por medio de tu Hijo Jesús. Padre Altísimo, omnipotente, clamamos por medio del sacrificio de tu Hijo, amado Jesús, que deshagas, que arranques el yugo hereditario de la pobreza espiritual, de la pobreza material que llevamos y que no permite que podamos disfrutar de esa vida abundante que fue la promesa de Cristo Jesús. Padre, tú eres el Jireh, el proveedor. Tú eres el que provees. Ábrenos las ventanas de los cielos y derrama sobre nosotros tu bendición hasta que sobreabunde. Reprende también al devorador para que no destruya el fruto de la tierra, ni de la vid, ni del campo, ni de nuestro trabajo, o por nuestros esfuerzos, ni que destruya cualquier recurso necesario para lo que hemos sido llamados a hacer o para cumplir la voluntad tuya, sin impedimentos físicos ni espirituales. No nos arruine, no nos detenga, no nos paralice más. Padre, te pedimos que envíes a tus ángeles guerreros para librar esa batalla a favor nuestro y obren muy eficazmente contra todo obstáculo, traba, dificultad, bloqueo, impedimento de cualquier índole que nos impide recibir todas las bendiciones de abundancia y prosperidad material y espiritual. Padre, confieso que yo y mis antepasados hemos pecado contra ti desde los días de nuestros padres, pues nos apartamos de tus leyes y no la guardamos, y hemos dejado de lado al único Dios grande y verdadero. Todos sin excepción hemos sido malos, rebeldes, desobedientes e incrédulos,
Te pido perdón en nombre mío y de mis ancestros por poner el dinero o los bienes en el lugar de Dios, por confiar en ellos y por cualquier apego desordenado al dinero o a los bienes materiales. Te pido perdón en el nombre mío y de mis ancestros por todas las promesas hechas a ti que no fueron cumplidas. Te pido perdón en nombre mío y de mis ancestros por usar inadecuadamente los recursos que nos brindaste y por deudas contraídas que no fueron pagadas. Te pido perdón, Señor, en nombre mío y de mis ancestros, deudas morales, deudas espirituales, deudas familiares, deudas económicas de todo tipo. Por no ser generosos, te pedimos perdón, por envidiar a otros, por envidiar la riqueza o la vida de otros, por envidiar, por robar, por codiciar bienes ajenos y por la usura. También por no haber ayudado al pobre, por no haber ayudado al huérfano y a la viuda. Te pido perdón en nombre mío y de mis ancestros por haber afirmado, testificado, depuesto o certificado o declarado o jurado en falso, o por haber declarado categóricamente sobre un hecho cuya certeza no nos constaba y por haber quebrantado una fe jurada. Y revise ahí en un momento, Señor, perdónanos si nuestros antepasados lo hicieron, si eso ha traído consecuencias en nosotros. Toda mentira, toda ilegalidad, todo para bien ilícito espiritualmente que adquirieron mis generaciones con hechicería, con brujería, con perversidad sexual, con ocultismo, con idolatría, con quitarle al huérfano, a la viuda, con injusticia, con chanchullo, con falsificación, por cualquier área. Padre, perdona hoy y borra del libro de mi vida, borra de los tribunales de la ruina, de los tribunales de la muerte, de los tribunales del embargo, de los tribunales de la deuda, de los tribunales del fracaso, de la ruina. Borra, Señor Jesús, borra con tu sangre, Espíritu Santo de Dios, nuestros nombres y nuestros nombres generacionales, el de nuestros hijos, Señor, de esas listas donde Satanás nos tiene registrados. En el nombre de Jesús. Padre Santo, perdónanos todos nuestros perjurios. Te pido perdón en nombre mío y de mis ancestros por haber ofrendado a dioses falsos o a sus servidores o por cualquier participación directa o indirecta en actividades de ocultismo, aún oraciones hechiceras que se hacen en la iglesia para buscar una manipulación, para orar contra otros, para orar mal. Señor, perdona esas participaciones en lo oculto. Te pido perdón en nombre mío y de mis ancestros por la pereza, por el desgano, por el descuido, por la desprolijidad, por la pasividad, por la desidia, por la irresponsabilidad. Resisto ahora a todos ellos, a todos esos demonios, a todos esos males, a todos esos espíritus y los echo fuera de mi vida y nunca más tendrán poder sobre mí. Te pido perdón en nombre mío y de mis ancestros por toda la iniquidad y las rebeliones conocidas y desconocidas y las que se mantuvieron ocultas, que ocasionaron miseria, que ocasionaron pobreza, que ocasionaron escasez espiritual y financiera en nuestra línea ancestral. Pido perdón en nombre mío y de mis ancestros por todo secreto de familia mantenido hasta hoy oculto, que sigue devengando maldiciones sobre mí y mi línea sanguínea. Te pido perdón por todo juicio de amargura que hice contra mi padre, que hice contra mi madre, que hice contra pastores, contra siervos, contra las autoridades de Dios. En el nombre de Jesús, por todo juicio de amargura que mis ancestros hicieron contra Dios,
contra la iglesia de Cristo, contra autoridades espirituales de Dios. Hoy pido perdón, Señor, que sea borrada esa iniquidad del libro de mi vida, en el nombre de Jesús. Te pido perdón, Señor, en nombre mío y de mis ancestros, por todo pecado de inmundicia e inmoralidad sexual, perversiones, abusos sexuales, divorcios, adulterios, fornicaciones, abortos, homosexualidad, mamás solteras, papás solteros, incestos, pornografía, masturbación, promiscuidad, prostitución, unión libre que se han practicado a lo largo de mis generaciones y aún en mi generación. Te pido perdón en nombre mío y de mis ancestros por todo pecado de suicidio, de asesinato, de pleitos, de odios, de divisiones, de traiciones, de escándalos, de violencia, de falta de perdón, de irrespeto, de ofensas, de deshonras a papá, a mamá, que hayan sucedido en mi línea sanguínea y aún en mi generación. Te pido perdón en nombre mío y de mis ancestros por todo vicio que se ha practicado a lo largo de mis generaciones y aún en mi generación. Te pido perdón en nombre mío y de mis ancestros por todo pecado de mal carácter, de ira, de egoísmo, de soberbia, de orgullo, de desamor, de irrespeto, de maledicencia, de amargura y las faltas de temor de Dios que se han practicado a lo largo de mis generaciones y aún en mi generación. Te pido perdón en nombre mío y de mis ancestros por todo pecado de odio, odio a las autoridades, a los gobiernos, odio a los judíos que hayan habido en mi línea sanguínea y aún en mis generaciones. Te pido perdón por poner primero el dinero, el trabajo o los bienes en vez de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, por poner primero el afán, los quehaceres, todo lo que son actividades. Y ahora, en unión con Cristo Jesús, mi Señor, ejerzo autoridad y quebranto y deshago y destruyo todas las maldiciones que nos han alcanzado debido a todos estos pecados. Declaro que nunca más tendrán poder, derecho, ni influencia en mi vida, ni en la vida de mi familia, ni en la vida de mis futuras generaciones. Ahora, Señor, sujeto e inactivo y echo fuera a todos los demonios, todo poder demoníaco que han ministrado estas maldiciones. Hoy los echo fuera en el poderoso nombre de Jesús y cierro esa puerta y pido que sea puesto el guardián del cielo allí, sea cerrada y sellada por el poder del Espíritu Santo. Yo en el nombre mío y de mi familia perdono de corazón a cualquier persona que también ocasionó dolor y heridas en mi línea sanguínea, en nuestra familia, trayendo escasez y pobreza. Perdono en nombre mío y de mis antepasados a todas las personas que nos robaron, que nos llevaron a la ruina, que nos engañaron o nos tendieron una trampa. Los perdono y los bendigo. También, Padre Santo, suplico y clamo a ti que puedan perdonarme ellos, todos aquellos a los que yo he hecho algún daño. Hoy pido un milagro de perdón en sus corazones para mí, para mi familia, para mi generación. Todos aquellos que se sintieron traicionados por mí, engañados o estafados por mí, todos aquellos a los que les he producido dolor, Señor, tráeles sanidad, tráeles perdón. Pon en cada uno de ellos paz, un espíritu perdonador. Hoy oramos para que venga a mi corazón
un espíritu perdonador, pero para que les alcance a ellos también, un espíritu perdonador para conmigo, y ayúdame a reconciliarme de alguna manera con ellos y a olvidar toda amargura, todo odio, enemistad del pasado. Confío plenamente en ti y sé que tú lo harás. Padre mío, mi Dios, mi Señor, fuerte, misericordioso, compasivo, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Gracias por guardar tu misericordia sobre nuestra generación. Perdónanos, Señor. Destruye esa iniquidad. Borra nuestras rebeliones y perdona nuestros pecados, los confesados y aún los ocultos y no confesados por desconocimiento. Padre Altísimo, ahora que hemos confesado nuestras iniquidades y quebrantamos, destruimos y deshacemos toda maldición que haya venido a causa de esos pecados y nos declaramos hoy libres de todo lazo, de todo yugo, de toda cadena con que Satanás nos ha mantenido. Y ahora haga una lista personal de todos los pecados que han venido sucediendo en su línea sanguínea para confesarlos. Padre eterno, ahora, Señor, mira esta lista, Señor. Purga de mi espíritu y de mi alma y de mi cuerpo todas estas iniquidades, toda mala maldición, la iniquidad que se encuentra alojada en mi interior, que entró como agua en las entrañas, que entró como aceite en los huesos. Busque su salida ahora mismo. Se abran los poros de mis entrañas, de mis huesos, para que esa iniquidad de ruina, de muerte, de perversidad, de soberbia, de altivez, de división, de contienda, de odio, de amargura, de orgullo, de muerte, de ruina, de contienda, salga, de violencia, de maldición, salga ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que la iniquidad salga de mis huesos. Iniquidad, sal de mis huesos. Ahora toma la autoridad. Iniquidad, sal de mis huesos. Iniquidad, sal de mis entrañas. Sal de mi cerebro. Sal de mi mente. Sal de mi entendimiento. Sal de mi voluntad. Sal de mis sentidos. Sal de mi cuerpo. Sal de mi alma. Sal de mi espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, Yeshua Mashiach. La maldición ya no nos cubre como vestido. Ahora nos vestimos con vestiduras reales, como hijos del Altísimo Dios. Toda telaraña que nos mantenía cautivos, adormecidos, aletargados, cautivos, enredados, se rompe ahora, se rompió ahora, queda destruida, quedó destruida. Somos libres. Todo huevo de áspid, todo huevo de la serpiente, todo ese huevo de las serpientes ardientes, de las serpientes de fastidio, de la amargura, del inconformismo, del desagradecimiento, de la desgracia, todo huevo de áspid que se estaba incubando en nuestro interior. Ahora se destruye todo huevo de iniquidad, toda semilla de iniquidad. Hoy es quemada, hoy es destruida. Ese huevo de áspid es quemado y destruido y consumido y desaparece para siempre. No tendrá poder de visitar nuestras generaciones. Hoy se destruye el veneno de la serpiente, las uvas ponzoñosas, como dice Isaías 59:4, Salmo 109:18. También declaro, Señor, que toda semilla de enfermedad, toda semilla que esté latente en mi línea sanguínea, ahora se seca y muere. Queda destruida ahora. Ya no me alcanzará ninguna enfermedad de herencia genética. Hoy soy libre. Ahora tampoco alcanzará a mis hijos ninguna enfermedad de herencia genética, por el poder y en el nombre de mi Señor Yeshua Mashiach, Jesús de Nazaret. Toda semilla de iniquidad, de enfermedad, ahora mismo se seca y se muere. Ahora queda inactiva
destruida para siempre. Nunca avanzará, nunca crecerá, nunca dará fruto. Lo declaro ahora en el poderoso nombre de Jesús. Destruyo ahora todo plan, diseño del infierno, todo plan demoníaco, todo diseño del infierno, toda profecía satánica. Hoy, Señor, ese diseño se rompe, se destruye hoy. Todo diseño del infierno para mantenernos cautivos con enfermedades o en situaciones de ruina, de muerte, de no avanzar, se frustra ahora, se rompe ahora. Quedaron secas y destruidas esas semillas de cáncer, diabetes, hipertensión, problemas de huesos cardíacos, derrames, locura, tumores, quistes, infertilidad, anomalías, malformaciones, enfermedades de la piel, de los huesos, de la sangre, de cualquier órgano, asmas, alergias, deficiencias, depresión. Se rompe esa iniquidad, ataques cardíacos, ataques cerebrales, asmas, Parkinson, Alzheimer, artritis, apoplejía, senilidad, demencia, vicios, todo problemas del hígado, todo eso se rompe hoy, se seca, se destruye esa semilla de iniquidad, de enfermedad que vino por la línea sanguínea. Y si hay otras ahí que tienes, menciónelas en el nombre de Jesús. Soy libre porque Jesús vino a deshacer todas las obras del diablo en mi vida. Y porque por fe tengo el poder y tengo la autoridad contra todo mal. Gracias, Padre, porque tú eres el vencedor y el que libera. En el poderoso nombre de Cristo, mi Señor, a ti damos la gloria, a ti damos la honra por los siglos de los siglos. Y Señor, ayúdame a estar haciendo esta oración por un tiempo hasta que vea la libertad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y toda reacción a esta liberación, todo fluido que salga de mi cuerpo, vómito, diarrea, orina, lo que sea limpiado mi cuerpo y mi organismo. Toda esa fatiga, todo lo que sean síntomas, sean quitados. Señor, ahora ayúdame, Señor, en esta guerra espiritual, porque es sumamente importante, Señor, que todos nos comprometamos a no hablar quejas, a no hablar insultos, a no hablar críticas, a no hablar griterías, a no hablar reclamos, a no hablar derrota, a no hablar amargura, sino que cambie el lenguaje familiar de maldición en bendición. Me comprometo, Señor, ayúdame con tu poder, porque los pleitos, las griterías, las contiendas, los desacuerdos, la intolerancia deben desaparecer para siempre de nuestro hogar. De lo contrario, todo será un fracaso esta oración. De ahora en adelante, cambiaré el lenguaje al lenguaje de bendición, al lenguaje de vida, al lenguaje de victoria, y se declarará la victoria de Dios en el lenguaje cotidiano. Y el ambiente de pleito, y el ambiente de contienda, y el ambiente de amargura no va a continuar más en el hogar, porque de nada servirán las oraciones si yo sigo con ese lenguaje y sigo con ese ambiente. Tener un lenguaje negativo, pesimista o de maldición desactiva inmediatamente las oraciones de poder. Los cristianos que oran a Dios por una situación y declaran victoria y luego más tarde expresan negativismo, amargura, pesimismo, derrota, maldición en su lenguaje cotidiano, nunca verán contestadas sus oraciones. Por eso es que hay muchos cristianos que por años oran por una situación que nunca resuelven. El lenguaje que utilizamos para orar debe estar en concordancia con nuestro lenguaje cotidiano. Dile, Señor, ayúdame a quitar estos hábitos de carácter, de palabras. Hoy renuncio a la maledicencia. Hoy, Señor, como dice el Salmo, Señor, pon el guarda más poderoso que tengas en el cielo en mi lengua, para que mi lengua hable vida, para que mi lengua hable victoria, para que mi lengua hable el bien, hable bendición, hable victoria, hable, Señor, proféticamente de tu palabra, que hable proféticamente de tu bendición, que honre tu nombre, Señor. Hoy, Señor, atamos el hombre fuerte de maledicencia, de maldición en nuestras palabras, de maldición en nuestro carácter, de maldición en nuestro comportamiento, que haya concordancia en nuestras palabras,
y en nuestro carácter, en nuestras acciones y en nuestra oración. Señor, que seamos congruentes contigo, con tu palabra, con la oración. Ayúdanos, Señor, que esa iniquidad también sea quebrantada, porque eso lo vimos en nuestros abuelos, padres. Hoy renunciamos a esa herencia maligna del chisme, de la murmuración, de lo negativo, del pesimismo. Todo eso lo quitamos hoy en el nombre de Jesús, porque vamos a vencer con el bien de la palabra, con el bien de la verdad. Hoy, Señor, gracias. Ahora démosle gracias al Señor. Gracias por lo que has hecho hoy. Gracias por lo que has hecho hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy damos gloria y honra. Persistiremos y avanzaremos, porque los justos resplandecerán como el sol en el firmamento, levantados perseverando, firmes, porque el Señor nos llama a permanecer firmes, vestidos de toda la armadura de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.